Cuando un hombre de 75 años y su esposa fueron abandonados en las escaleras de una iglesia a las 4 de la madrugada, ocurrió algo que nunca había pasado en 50 años de matrimonio. Lo perdieron todo en una sola noche. Tardaron 3 días en comprender completamente lo que habían perdido: la casa que él construyó con sus propias manos, a sus 2 nietos dejados atrás, con una madre cruel, y hasta su identidad de pilares de una familia a personas sin hogar, invisibles para todos. Su nombre es Don Ramiro Castillo. Tiene 75 años. Doña Soledad, su esposa, tiene 73. Criaron a su nuera Ivette y a sus 2 nietos, dándoles todo lo que tenían. ¿Y cómo les pagó ella? Con una traición despiadada. Si estás viendo esto y crees que la vejez es el final, que ser abandonado por la familia es un fracaso, o que no tener dinero significa no valer nada, detente. Estás equivocado. Nada ha terminado. Solo está esperando el siguiente capítulo, y ese puede ser el más poderoso de toda tu vida. Algún día tendrás 75 años, y recordarás este momento y pensarás: cuando era joven, apoyé las historias que realmente valían la pena. Hoy es ese día. Si quieres mirar atrás dentro de 10 años y sentirte orgulloso, dale like para recordar que estuviste aquí. Suscríbete para no perderte el final de su historia. Comenta "gracias mamá" para mostrar gratitud, porque esta historia merece ser contada millones de veces. Don Ramiro Castillo tenía 75 años y manos que habían construido 30 casas. Pero esa madrugada, sentado en los escalones helados de la parroquia de San José, esas mismas manos temblaban, no de frío, de vergüenza. A su lado, Doña Soledad apretaba su rebozo morado contra el pecho, como si pudiera detener el dolor que le partía las costillas. Llevaba 3 días sin dormir en una cama, 3 días durmiendo en bancas de la plaza, escondiéndose de las miradas, fingiendo que no eran lo que ahora eran: indigentes. Cuando el padre Miguel abrió la puerta de madera a las 6 de la mañana, se detuvo en seco. 2 ancianos, una maleta raída entre ellos, y el peso de una vida entera derrumbándose en sus ojos hundidos. «Dios santo», susurró el sacerdote bajando los escalones. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» Ramiro intentó ponerse de pie, pero sus rodillas protestaron. Soledad fue quien habló, voz quebrada. «Desde las 4 de la mañana, padre. No sabíamos a dónde más ir». El padre Miguel no hizo preguntas todavía. Entró, regresó con 2 tazas de café humeante y una cobija. Se arrodilló frente a ellos. «Tomen. Están helados». Soledad tomó el café con manos temblorosas y comenzó a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso que duele más porque no tiene fuerzas ni para gritar. «Nos echó, padre», susurró entre lágrimas. «Nuestra nuera nos echó de la casa que mi esposo ayudó a construir, la casa donde creció nuestro hijo». Ramiro apretó los puños, la mandíbula tensa. Su reloj de bolsillo, herencia de su padre, pesaba en su único pantalón como un ancla al pasado. Los hombres de su generación no lloraban, pero por dentro se estaba desmoronando. 3 días atrás todo había sido diferente. Ivette había esperado apenas 3 días después del funeral de Javier. Había entrado a la sala, donde él y Soledad guardaban luto, ojos secos, voz fría como metal. «Esta casa es mía. Está a nombre de Javier. Él murió. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí». Soledad había intentado razonar. «Ivette, por favor, somos familia. Los niños son míos. Ustedes son solo un estorbo». Ramiro había dado un paso al frente, furioso. «Yo puse el anticipo de esta casa, 300,000 pesos de mis ahorros». Ivette había sonreído, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Tienes recibo? Pruebas no, porque confiabas en tu hijo. Qué ingenuo». Les dio 24 horas. Ramiro empacó lo poco que pudieron cargar: ropa, la foto de Javier, su reloj. Soledad rescató su rebozo y la medalla de la Virgen. Ivette los llevó en su auto hasta una carretera oscura afuera del pueblo. Los dejó bajar con su maleta. «Ustedes ya vivieron suficiente», dijo antes de arrancar. «Déjenme vivir mi vida». Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Ramiro sintió por primera vez en su vida que el mundo no tenía piso.
El padre Miguel escuchó en silencio. Cuando Soledad terminó, el anciano sacerdote cerró los ojos un momento como si rezara o intentara contener la rabia. «Nadie merece esto», dijo finalmente. «Nadie». «No queremos lástima, padre», murmuró Ramiro voz ronca. «Solo. No sabíamos a dónde ir. Y pensé, tal vez aquí, tal vez Dios». Su voz se quebró. Soledad le tomó la mano. El padre Miguel asintió decidido. «Tienen un lugar aquí. En la sacristía hay un cuarto. No es mucho, pero es más de lo que tenemos», interrumpió Soledad, con gratitud que dolía. El sacerdote ayudó a Ramiro a ponerse de pie. El anciano casi se desplomó y el padre lo sostuvo. Cuando comieron por última vez, Ramiro no respondió. Soledad bajó la mirada. «Ayer en la mañana, un señor nos dio un pan». El padre Miguel sintió algo romperse en su pecho. «Vengan, primero comida, luego hablamos. Conozco a alguien que puede darles trabajo, al menos por comida». Ramiro levantó la vista. Por primera vez en 3 días algo parecido a la esperanza cruzó su rostro cansado, pero también había duda. Miró sus manos callosas arrugadas temblorosas. «Padre, yo tengo 75 años. Mis manos ya no son lo que eran. Todavía sirvo para algo». El padre Miguel puso una mano firme en su hombro. «Don Ramiro, la dignidad no está en lo que uno hace, sino en cómo lo hace. Y usted todavía tiene mucho que dar». Ramiro asintió despacio, apretando el reloj en su bolsillo como si fuera un talismán. Soledad apretó su medalla de la Virgen. Entraron a la iglesia. La puerta se cerró detrás de ellos. Ninguno imaginaba que en 3 días, esa misma puerta volvería a abrirse para 2 vidas más pequeñas. 2 vidas que cambiarían todo. 2 días después, la fonda El Sabor de Lupe olía a frijoles refritos y a esperanza pequeña. Doña Lupe Hernández, 68 años, y dueña del lugar, había visto pasar muchas vidas por su cocina. Pero cuando el padre Miguel llegó esa tarde con don Ramiro y doña Soledad, algo en sus rostros la hizo dejar el cucharón. «Padre, ¿qué pasó?», preguntó limpiándose las manos en el delantal. «Necesitan trabajo, Lupe. Solo por comida. No piden más». Lupe miró a Ramiro. Vio sus manos callosas, su espalda todavía erguida a pesar del peso que cargaba. Vio su orgullo herido intentando sostenerse. «¿Sabe lavar platos, don Ramiro?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Ramiro había construido 30 casas. Había puesto cada ladrillo, cada viga, cada puerta con esas manos que ahora temblaban. Y ahora le preguntaban si sabía lavar platos. Tragó el orgullo como si fuera veneno. «Sí, señora. Sé lavar platos». Lupe asintió. No había lástima en su mirada, solo respeto. 2 comidas al día para usted y su esposa, y 50 pesos al día. No es mucho, pero es más de lo que tenemos, interrumpió Soledad apretando su rebozo. «Dios la bendiga, doña Lupe». La primera vez que Ramiro hundió las manos en el agua jabonosa, sintió que algo dentro de él se quebraba. La artritis mordía sus nudillos como perros rabiosos. Pero no dijo nada, solo lavó. Plato tras plato, taza tras taza. Desde la cocina Lupe lo observaba de reojo. Vio cómo apretaba la mandíbula cada vez que movía los dedos. Vio cómo su espalda se encorvaba un poco más con cada hora. Don Ramiro dijo al final del turno acercándose con un frasco. «Tómese esto, es para los huesos, era crema para la artritis». Ramiro miró el frasco y luego a Lupe. «No tengo con qué. No le estoy cobrando. Solo úsela. Sus manos tienen historias. Cuídelas». Ramiro asintió, la voz atrapada en la garganta. Mientras tanto, Soledad había encontrado su propia forma de sobrevivir. La parroquia de San José era pequeña pero hermosa. Bancas de madera oscura, un altar sencillo, vitrales, que proyectaban colores sobre el piso cuando el sol entraba. Soledad barría cada rincón como si estuviera barriendo sus propios pecados. Virgen Santa, susurraba mientras pulía las bancas, protege a Mateo y Lupita. Ellos no tienen culpa de nada. El padre Miguel la encontró una tarde frente a la imagen de la Virgen con el niño. Soledad lloraba en silencio de rodillas con las manos entrelazadas. Doña Soledad.
El sacerdote se acercó con cuidado. «Padre», su voz se quebró, «mis nietos están con esa mujer, y yo aquí sin poder hacer nada». «¿Qué clase de abuela soy?» El padre Miguel se arrodilló a su lado. «Una abuela que está haciendo lo que puede. Eso ya es mucho. Pero es suficiente». Soledad miró la imagen del niño en brazos de María. Ivette nunca tuvo corazón de madre. Y ahora Mateo y Lupita están solos con ella. ¿Y si les hace daño? Y sí, no pudo terminar. El padre Miguel puso una mano sobre las suyas. Dios no abandona a los niños, y usted tampoco los ha abandonado. Solo está esperando el momento correcto. Soledad no respondió. Solo apretó su medalla de la Virgen hasta que le dolieron los dedos. Esa noche en el cuarto de la sacristía Ramiro y Soledad se sentaron en el colchón delgado que ahora era su cama, 3 metros por 4. Una foto de Javier en la mesita, su maleta en la esquina, todo lo que les quedaba en el mundo. Ramiro contó el dinero del día, 50 pesos. No alcanzaba ni para su medicina de diabetes. Guardó el billete arrugado en su reloj de bolsillo y lo cerró con un clic. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Soledad peinándose el cabello largo antes de trenzarlo. «Sobreviví», respondió Ramiro. No mencionó el dolor en sus manos. No mencionó la vergüenza que sentía cada vez que alguien lo veía lavando platos. Soledad lo miró. Conocía cada arruga de ese rostro. 52 años juntos. «¿Crees que Ivette esté cuidando bien a Mateo y Lupita?». La pregunta flotó en el aire como humo. Ramiro apretó los puños. «Si los cuida como nos cuidó a nosotros, Dios los proteja». Soledad se llevó una mano al pecho. El miedo era una bestia viva en su interior. «Ramiro, tengo un mal presentimiento. Siento que algo va a pasar. Algo. No pienses en eso», interrumpió él, aunque su propia voz temblaba. «Ahora solo podemos cuidarnos nosotros. Ya no podemos cuidar a nadie más». Pero ambos sabían que era mentira. Soledad apagó la vela. La oscuridad los tragó. Esa noche, Soledad soñó que escuchaba llanto de niños, pequeños, asustados, llamándola desde muy lejos. Se despertó gritando. «Mis nietos». Ramiro la abrazó en la oscuridad. «Fue solo un sueño mi vida. Solo un sueño». Pero Soledad no dejaba de temblar, porque algunas veces los sueños no son sueños, son advertencias, y en 3 días su peor pesadilla se haría realidad. Era el 6º día desde que Ramiro y Soledad habían llegado a la iglesia. El padre Miguel abrió las puertas de la parroquia de San José, como todas las mañanas, siempre a las 6 en punto, siempre con el mismo ritual, llaves tintineando, cerradura, gimiendo madera pesada, empujada contra el silencio del amanecer. Pero esa mañana, día 6, desde que había encontrado a don Ramiro y doña Soledad, algo rompió la rutina. Un llanto, pequeño, ahogado, como si alguien intentara no hacer ruido, pero el dolor fuera más fuerte que el miedo. El padre Miguel se detuvo con la llave en la cerradura. Escuchó. El llanto venía de afuera, de los escalones. Su corazón comenzó a latir más rápido. No, no puede ser. Abrió la puerta de un tirón. Y ahí estaban. En el mismo escalón donde había encontrado a los abuelos. En la misma posición, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, y la historia se repitiera, pero con víctimas más pequeñas. 2 niños. Un niño de 8 años sentado con la espalda contra la puerta de madera, brazos rodeando una mochila rota como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Ojos rojos, vigilante, exhausto. Y una niña pequeña, 6 años tal vez menos, acurrucada contra su hermano, chupándose el dedo, abrazando algo contra su pecho, una muñeca sin cabeza. El padre Miguel bajó los escalones lentamente, como si un movimiento brusco pudiera romper algo ya roto. «Niños». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está su mamá?». El niño levantó la vista. Había algo en sus ojos que no debería estar en ojos de un niño. Algo viejo, algo que había visto demasiado. No respondió. Solo apretó más fuerte la mochila. La niña lloró más fuerte.
Tengo frío, sollozó, y hambre, y miedo. El padre Miguel se arrodilló frente a ellos. Sus rodillas crujieron contra la piedra fría. ¿Cómo se llaman? El niño tragó saliva. Su voz era ronca como si no hubiera hablado en horas. Mateo. Ella es Lupita, mi hermana. ¿Dónde está su mamá, Mateo? Mateo miró hacia la calle vacía. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse entre los edificios. Nos trajo aquí. Dijo que esperáramos, que alguien vendría, que los abuelos estaban aquí. El padre Miguel sintió que algo helado le recorría la columna. Los abuelos. Mateo asintió. Dijo que el abuelo Ramiro y la abuela Soledad estaban en la iglesia, que ellos nos iban a cuidar. Dios mío. El padre Miguel cerró los ojos un momento. Sintió rabia, sintió asco, sintió algo quebrándose en su fe. ¿Cómo puede una madre hacer esto? Metió la mano en el bolsillo de la chamarra de Mateo con cuidado. El niño se tensó pero no se resistió. Estaba demasiado cansado para resistirse. Había un papel doblado, una nota escrita con prisa. El padre Miguel la abrió con manos temblorosas. Los abuelos están en la iglesia. Que ellos los cuiden. Yo ya no puedo. Ivette. La letra era apresurada, sin remordimiento, sin explicación real, solo abandono disfrazado de rendición. El padre estrujó el papel en su puño. ¿Desde qué hora están aquí? Mateo miró al cielo, como si intentara calcular el tiempo por la posición del sol que aún no salía del todo. Todavía estaba oscuro. Mamá nos despertó muy temprano, manejó mucho, nos dejó aquí. Dijo que esperáramos que saliera el sol, que alguien nos iba a encontrar. Y esperaron. Toda la noche Mateo asintió. Lupita temblaba. El padre Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo, no frente a los niños. Ellos necesitaban fortaleza, no más debilidad. «Tienen hambre, Lupita», asintió desesperada. «Mucha». Y frío ambos asintieron. El padre Miguel se quitó su suéter y lo puso sobre los hombros de Lupita. La niña se hundió en él como si fuera una manta de salvación. Luego miró a Mateo. El niño lo observaba con desconfianza, como un animal herido que no sabe si el humano viene a ayudar o a rematar. «Mateo, ¿sabes qué? Tus abuelos sí están aquí, y en cuanto los despierte van a venir corriendo. ¿Me crees?» Mateo lo miró durante un largo momento. Sus ojos buscaban mentiras. Buscaban traición, buscaban la confirmación de que todos los adultos eran iguales. Pero algo en la voz del padre Miguel era diferente. «¿De verdad están aquí?», preguntó con voz quebrada. «¿De verdad no nos va a dejar otra vez?» El padre Miguel puso una mano sobre el hombro del niño. Firme, cálida, de verdad. «Y nunca más van a estar solos, te lo prometo». Mateo dejó caer la mochila. Y por primera vez, desde que su padre había muerto, 2 meses atrás, dejó que alguien más sostuviera algo por él. El padre Miguel cargó a Lupita. La niña no se resistió. Estaba demasiado agotada. Se aferró a su cuello, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Tomó la mano de Mateo. El niño caminó a su lado arrastrando la mochila. Cruzaron el umbral de la iglesia. Las velas votivas parpadeaban en el altar. El olor a incienso viejo llenaba el aire. Pero el padre Miguel no se detuvo. Caminó directo hacia la puerta de la sacristía. Y golpeó. Fuerte. Urgente. «Don Ramiro. Doña Soledad. Despierten, silencio». Golpeó otra vez. «Despierten. Por favor». La puerta se abrió. Ramiro apareció desorientado en camiseta y pantalón arrugado. Soledad detrás, con el cabello suelto y los ojos hinchados de sueño. «Padre, ¿qué?» Ramiro se detuvo en seco, porque en los brazos del sacerdote había una niña pequeña, y a su lado un niño con ojos que conocía, ojos iguales a los de Javier. «Abuelo», susurró Mateo, y el mundo de Ramiro se detuvo. Soledad no vio a los niños inmediatamente. Ramiro bloqueaba la puerta congelado mirando fijamente algo que ella no podía ver. «Ramiro, ¿qué pasa?» Su esposo no respondió. Solo dio un paso atrás, tambaleándose, como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. Soledad lo empujó suavemente y se asomó, y su mundo se detuvo. En los brazos del padre Miguel había una niña pequeña.
cabello enredado, vestido sucio, ojos enormes y asustados. Y al lado un niño, 8 años tal vez, con la misma nariz de Javier, los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula. Mateo, susurró Soledad, la voz quebrándose. Lupita. Sus piernas cedieron, cayó de rodillas en el suelo de piedra fría. No sintió el dolor, solo extendió los brazos. Mis bebés, mis angelitos. Mateo dio un paso adelante, tembloroso, como si no pudiera creer que sus abuelos estuvieran realmente ahí, como si en cualquier momento fueran a desaparecer. Abuela. Su voz era apenas un hilo. Soledad lo jaló hacia ella con una fuerza que no sabía que tenía. Lo apretó contra su pecho. Sintió sus huesos pequeños, su corazón latiendo demasiado rápido, su cuerpo temblando. Ya, mi amor, ya estás aquí, ya estás conmigo. El padre Miguel bajó a Lupita. La niña corrió hacia Soledad tambaleándose, se aferró a su cuello. Abuela, tengo hambre y frío. Y mamá nos dejó, y esperamos mucho tiempo. Y no pudo terminar. Solo lloró. Un llanto profundo que parecía venir de un lugar más oscuro que la madrugada. Soledad abrazó a ambos, los meció. Les cantó en voz baja una canción que solía cantarle a Javier cuando era niño. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Ramiro seguía de pie, inmóvil, mirándolos, los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. El padre Miguel se acercó. Don Ramiro, esa maldita mujer, gruñó Ramiro entre dientes. Esa maldita mujer los dejó, como nos dejó a nosotros, como si fueran basura. Su voz temblaba de una furia que nunca había sentido, ni siquiera cuando Ivette los había echado de la casa. Eso había sido contra él. Esto era contra niños inocentes. Ramiro. Soledad lo llamó desde el suelo rodeada de nietos. Ven. Él negó con la cabeza. No puedo verlos así y no. Su voz se quebró. Soledad extendió una mano. Ven, ellos te necesitan. Ramiro caminó despacio. Se arrodilló junto a ellos. Mateo levantó la vista. Sus ojos buscaron los de su abuelo. Abuelo, mamá dijo que ustedes nos iban a cuidar. Es verdad. Ramiro no confiaba en su voz, solo asintió. Y entonces hizo algo que los hombres de su generación nunca hacían. Lloró. Lágrimas silenciosas que rodaron por su rostro arrugado mientras abrazaba a sus nietos, a los hijos de su hijo muerto, a lo único que le quedaba de Javier. Promesa, mijo, promesa. Media hora después, estaban todos en el pequeño comedor de la sacristía. Doña Lupe había llegado corriendo cuando el padre Miguel la llamó. Traía una bolsa con pan dulce, leche y fruta. Dios santo, había murmurado al ver a los niños. ¿Qué clase de madre? Pero no terminó la pregunta. Solo puso la comida en la mesa y salió rápido limpiándose los ojos. Mateo comía despacio. Cada bocado era calculado, como si supiera que tenía que hacer durar la comida, como si no supiera cuándo volvería a comer. Ramiro lo observaba con el corazón partido. Mateo, hay más. Puedes comer lo que quieras. El niño levantó la vista desconfiado. De verdad, de verdad. Mateo tomó otro pedazo de pan. Esta vez mordió más grande. Lupita no comía. Estaba sentada en el regazo de Soledad, con la cabeza recostada contra su pecho. A medio bocado de una galleta, se quedó dormida. Soledad la meció suavemente. Pobrecita, está exhausta. Estuvimos despiertos toda la noche, dijo Mateo, la boca llena. Mamá nos despertó cuando todavía estaba oscuro. Nos dijo que nos vistiera rápido, que nos íbamos. Pensé que íbamos a ir con ustedes, pero nos trajo aquí, y nos dejó, y se fue. Su voz se hizo más pequeña. Esperamos que saliera el sol. Lupita lloraba. Yo le dije que todo iba a estar bien, que los abuelos iban a venir, pero no estaba seguro. Soledad extendió una mano y tomó la de Mateo. Ya estamos aquí, mi amor. Ya no tienen que esperar más. Mateo la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Nos vamos a quedar con ustedes. No nos van a dejar también. La pregunta cayó como una piedra en agua profunda. Ramiro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No por tristeza, por rabia. Rabia contra Ivette.
Rabia contra un mundo donde los niños tenían que preguntar si los iban a abandonar. Mateo dijo con voz firme: «Mírame». El niño levantó la vista. «Nadie te va a dejar. ¿Me oyes? Nadie, ni tu abuela ni yo. Estamos aquí. Y no nos vamos a ir a ningún lado». «¿Pero dónde vamos a vivir?», preguntó Mateo, mirando alrededor del cuarto diminuto. Aquí Ramiro miró a Soledad. Ella miró a Ramiro. Ambos sabían la verdad. Este cuarto apenas era suficiente para 2. ¿Cómo iban a caber 4? Pero Soledad sonrió. Una sonrisa cansada pero real. «No importa dónde vivamos, mi amor. Lo que importa es que estamos juntos». Mateo asintió despacio. Y por primera vez desde que su padre había muerto, desde que su madre los había abandonado, desde que había pasado una noche entera, esperando en escalones fríos, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Ramiro la vio y sintió algo que no había sentido en semanas. Propósito. No tenía casa, no tenía dinero, apenas tenía para comer. Pero tenía a sus nietos. Y si había construido 30 casas con sus manos, podría construir una vida para ellos, de alguna forma. Lo que fuera necesario. «Padre Miguel», dijo levantándose, «necesito hablar con usted». El sacerdote asintió. En la mirada de Ramiro había algo nuevo. No era solo supervivencia, era guerra, porque Ivette había cometido un error. Había dejado a sus hijos con el hombre equivocado, con un hombre que no tenía nada que perder. Una semana después de encontrar a los niños, el cuarto de la sacristía ya tenía un ritmo. Medía 3 metros por 4, 4 colchonetas delgadas en el suelo, un baño compartido al fondo del pasillo, y una ventana que daba al callejón donde los gatos peleaban cada madrugada. Pero era suyo, al menos por ahora. Ramiro aprendió a despertarse a las 5. Soledad ya estaba levantada doblando las cobijas como si fueran sábanas de hotel. Mateo dormía con los puños cerrados como si estuviera listo para defenderse hasta en sueños. Lupita abrazada a un osito de peluche que doña Lupe le había regalado. «Buenos días, mija», susurró Soledad acariciando el pelo de la niña. Lupita abrió los ojos despacio como si cada despertar fuera una pequeña prueba de que esto era real. «Ya es hora de ir a la escuela, abuela». Soledad sonrió. Era la primera vez que Lupita la llamaba así. «Todavía no, mi amor. Descansa un poquito más». Ramiro salió al patio trasero de la parroquia. Mateo lo siguió en silencio como siempre. El niño no hablaba mucho, pero observaba todo. Aprendía sin preguntar. «Ven, Mateo. Te voy a enseñar algo». Ramiro sacó un trozo de cuerda vieja que había encontrado en el almacén de la iglesia. Le mostró cómo hacer un nudo de albañil, el mismo que había usado por 50 años para levantar muros. Así. Firme, pero flexible. Porque lo que no se dobla se rompe, mijo. Mateo lo intentó 3 veces antes de lograrlo. Cuando lo hizo, una sonrisa pequeña cruzó su rostro. «Lo hiciste bien, mijo. Muy bien». El niño asintió. Ramiro sintió algo que no había sentido desde que murió Javier Orgullo. Propósito. A las 8, Soledad llevaba a Lupita a la escuela primaria Benito Juárez, a 4 cuadras de la parroquia. La maestra Carmen, una mujer de 50 años con ojos amables, le había conseguido un lugar sin papeles completos. «No se preocupe, señora Soledad. Aquí todos los niños son bienvenidos». Lupita entró nerviosa, pero con su osito en la mochila. Soledad esperó afuera hasta que la vio sentarse en su pupitre junto a una niña que le regaló una sonrisa. En el camino de regreso, doña Rosa, dueña de la tienda de la esquina, le regaló 1 kilo de frijol y 3 jitomates. «Para los niños, señora. Y para usted también». Soledad no tenía dinero para pagar, pero doña Rosa ya había cerrado la bolsa. «Aquí nos cuidamos entre todos. Así somos en este barrio». Por la tarde Ramiro lavaba platos en la fonda. Soledad limpiaba la iglesia. Mateo hacía la tarea en una banca del jardín bajo la sombra de un fresno. Lupita dibujaba flores con crayones que el padre Miguel le había comprado. Esa noche, cuando los 4 estaban cenando sopa de verduras en el cuarto, doña Lupe llegó con el rostro tenso. «Ramiro, Soledad, tengo que decirles algo importante». Se sentó en el borde de una colchoneta. Respiró hondo.
Ivette puso la casa en venta. Hace una semana. Ya tiene comprador interesado. Soledad dejó caer la cuchara. Ramiro apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esa casa es nuestra, dijo con voz grave. La construí con mis manos. Es de Javier. Es de Mateo y Lupita. Doña Lupe asintió. Lo sé. Por eso vine a decirles. Porque esto ya no es solo sobrevivir. Miró a los niños, luego a los abuelos. Esto es una guerra. Y la guerra apenas comenzaba. Al día siguiente, doña Lupe los llevó a ver a un abogado. La oficina del licenciado Martín Salazar estaba en el segundo piso de un edificio viejo, entre una farmacia y una tintorería. No era lujosa, pero estaba limpia. Y las paredes tenían diplomas enmarcados. Doña Lupe los había llevado. Les había dicho que Martín era buena gente, que había defendido a su sobrina en un caso de pensión alimenticia, sin cobrarle un peso. Pasen, por favor, dijo Martín señalando 2 sillas frente a su escritorio. Ramiro y Soledad se sentaron. Mateo se quedó de pie junto a la puerta observando cada detalle. Lupita esperaba abajo con doña Lupe, comiendo una paleta de tamarindo. Martín tenía 43 años, lentes cuadrados y una barba corta que empezaba a encanecer. Tomó una libreta amarilla y un bolígrafo. Cuéntenme todo desde el principio. Ramiro habló primero. Su voz era firme, pero había rabia contenida detrás de cada palabra. Mi hijo Javier murió hace 2 años. Ataque al corazón. Tenía 38 años. Hizo una pausa. Soledad le tomó la mano. Su esposa Ivette nos echó de la casa. Dijo que ya no éramos necesarios, que la casa era de ella. Nos dejó en la iglesia al amanecer como si fuéramos basura. Martín escribía sin levantar la vista. La casa está a nombre de quién, de Javier, mi hijo. Yo la construí con mis manos, pero él pagó los papeles. Está a su nombre. Y los niños, Mateo y Lupita. Soledad tragó saliva. 10 días después de dejarnos a nosotros, Ivette los abandonó en la misma iglesia, con una mochila y una nota que decía, ya no puedo con ellos. Martín dejó de escribir. Miró a Mateo, que seguía de pie junto a la puerta. ¿Cuántos años tienes? Mateo, 8, respondió el niño con voz baja. ¿Te acuerdas de lo que pasó? Mateo asintió. No dijo nada más, pero Martín entendió. Ese niño lo recordaba todo. El abogado se recargó en su silla, se quitó los lentes y los limpió con su camisa. Esto es complicado, pero no imposible. Miró a Ramiro y Soledad. Tenemos 2 batallas. Primera, recuperar la casa. Legalmente pertenece a la sucesión de Javier. Ustedes, como abuelos de sus hijos, tienen derecho a reclamar en nombre de Mateo y Lupita. ¿Y podemos ganar?, preguntó Soledad. Depende. Ivette ya vendió la casa. Tiene comprador. Cierran en 30 días, dijo Ramiro. Martín frunció el ceño. Entonces tenemos que actuar rápido. Voy a meter un amparo para detener la venta, pero necesito pruebas. Recibos de que ustedes vivían ahí. Testigos. Fotos. Cualquier cosa que demuestre que esa casa era su hogar. Soledad asintió. Tengo fotos. Y facturas de luz a nombre de Javier. Perfecto. Eso ayuda. Martín cerró la libreta. La segunda batalla es la custodia de los niños. Ahí tenemos ventaja. Abandono de menor es delito. Y ustedes ya han demostrado que pueden cuidarlos. Ramiro se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto, Martín? Lo miró directo a los ojos. Meses, tal vez 1 año. Va a ser duro. Pero si luchamos juntos, podemos ganar. Soledad cerró los ojos. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto le debemos, licenciado? Martín sonrió. Nada por ahora. Esto es pro bono. Pero me deben una promesa. No se rindan. Ramiro extendió la mano. Prometido. Esa misma tarde, Soledad abrió la caja de zapatos que había guardado durante años. Dentro había fotos, recibos de luz, boletas del agua, pruebas de una vida que Ivette quería borrar. Ramiro observaba en silencio. Cada foto era un puñetazo en el estómago. Ahí estaba Javier, a los 5 años, en el patio de la casa que Ramiro había construido con sus propias manos. Ahí estaba Soledad sonriendo junto al árbol de duraznos que plantaron cuando se mudaron. Ahí estaban Mateo,
y Lupita bebés en los brazos de su padre. «Esto es lo que vamos a recuperar», dijo Soledad con voz firme. Mateo, sentado en el suelo, miraba las fotos como si fueran un mapa hacia algo que apenas recordaba. «¿Ese era mi papá?», preguntó. «Sí, mijo, y te amaba más que a nada en el mundo». Esa tarde doña Lupe los acompañó al antiguo barrio. La casa quedaba en la colonia Vista Hermosa a 20 minutos en camión. Era una casa de 2 pisos con rejas verdes y un portón de madera que Ramiro había tallado él mismo. Ahora había un letrero en la puerta: «En venta. 1.8 millones». Ramiro apretó los puños. «Esa casa vale más que eso. Vale 30 años de mi vida». Tocaron en la casa de al lado. Abrió don Esteban, un hombre de 60 años con bigote canoso. Sus ojos se iluminaron al ver a Ramiro. «Don Ramiro, ¿dónde se había metido? Nos echaron, Esteban. Ivette nos dejó en la calle». Don Esteban frunció el ceño. «Esa mujer, siempre supe que algo no andaba bien. Su esposo apenas murió y ya andaba con otro». «Necesito un favor», dijo Ramiro. «Necesito que declares ante un juez, que confirmes que vivíamos ahí, que la casa era nuestro hogar». Don Esteban no lo pensó 2 veces. «Cuenta conmigo, compadre, yo te apoyo». Visitaron 4 vecinos más esa tarde. Todos dijeron lo mismo, estaban dispuestos a testificar. Cuando regresaban a la parroquia Soledad, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con desconfianza. Doña Soledad era una voz de mujer fría y calculadora. «¿Quién habla? Soy Ivette». Soledad sintió que el aire se le escapaba del pecho. Ramiro, que caminaba junto a ella, se detuvo al ver su rostro. «Escúcheme bien», continuó Ivette. «Sé que anda moviendo a los vecinos. Sé que contrató a un abogado, pero no va a ganar. Esa casa es mía. Y si sigue molestando, me voy a asegurar de que nunca vuelva a ver a esos niños». Soledad cerró los ojos. Respiró hondo. «Esos niños son mis nietos, y esa casa es de ellos. Usted no tiene derecho a quitarles lo único que les queda de su padre». «Ya veremos quién tiene la razón», dijo Ivette antes de colgar. Esa noche, de regreso en la sacristía, Soledad le contó todo a Ramiro. Él no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Mateo, que fingía estar dormido, había escuchado cada palabra. Al día siguiente, doña Lupe llegó con una noticia. «Junté a los vecinos del barrio y de la parroquia. Todos firmaron una carta de apoyo. Son 50 firmas, y van a ir más». Soledad tomó la carta con manos temblorosas. 50 personas, 50 familias, corrigió doña Lupe. «Y esto es solo el principio». Ramiro miró la lista de nombres. Gente que apenas conocía, gente que creía en ellos. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaban solos. La guerra continuaba, pero ahora tenían un ejército. 3 semanas después llegó el día de la audiencia. La sala del juzgado familiar número 3 olía a papel viejo y desinfectante. Ramiro llevaba su única camisa blanca planchada por Soledad la noche anterior. Soledad tenía un rosario en el bolsillo. Mateo, sentado entre ellos, miraba fijamente al frente. La jueza Herrera, una mujer de 55 años con lentes de media luna, revisaba el expediente. A su lado la taquígrafa tecleaba en silencio. Ivette estaba al otro lado de la sala con un traje negro y un abogado de aspecto caro. No miró a los niños ni una sola vez. «Proceda, licenciado Salazar», dijo la jueza. Martín se puso de pie. «Su señoría, venimos a solicitar 2 cosas. Primero, la custodia temporal de los menores Mateo y Lupita Castillo Silva en favor de sus abuelos paternos. Segundo, un amparo para detener la venta ilegal de la propiedad familiar ubicada en Vista Hermosa». La jueza asintió. «Tienen pruebas». Martín colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, fotos, recibos, la carta con 50 firmas y 4 testimonios escritos de vecinos. «Tenemos pruebas documentales y tenemos testigos presenciales». Don Esteban fue el primero en declarar. Confirmó que Ramiro y Soledad habían vivido en esa casa durante 30 años, que habían cuidado a los niños desde que nacieron, que Ivette los había abandonado. Luego fue el turno de Mateo. El niño caminó hacia el estrado con pasos lentos.
La jueza se inclinó hacia él con una sonrisa amable. «Hola, Mateo. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí. ¿Puedes contarme qué pasó el día que te dejaron en la iglesia?» Mateo respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. «Mi mamá nos despertó muy temprano. Nos dijo que íbamos a visitar a mi abuela, pero cuando llegamos a la iglesia, nos dejó ahí, con una mochila, y se fue». «¿Te dijo algo antes de irse?» Mateo bajó la mirada. Dijo que ya no podía con nosotros, que lo sentía. La sala quedó en silencio. Soledad se llevó una mano a la boca para no llorar. «¿Y dónde quieres vivir ahora?», Mateo preguntó la jueza. El niño levantó la vista. Miró a Ramiro. Luego a Soledad. «Con mis abuelos. Ellos nunca nos dejaron». El abogado de Ivette intentó argumentar que ella había actuado bajo estrés postraumático, que estaba recibiendo terapia, que merecía una segunda oportunidad. Pero cuando la jueza le preguntó a Ivette directamente si estaba dispuesta a recibir a los niños de regreso, ella dudó. «Yo necesito tiempo. Todavía no estoy lista». La jueza cerró el expediente. «Entonces está claro». Miró a Ramiro y Soledad. «Se otorga la custodia temporal de Mateo y Lupita Castillo Silva a los abuelos paternos don Ramiro Castillo y doña Soledad Castillo, por un periodo de 6 meses, sujeto a evaluación». Soledad cerró los ojos. Ramiro apretó la mano de Mateo. «En cuanto a la propiedad», continuó, «la jueza se concede el amparo. La venta queda suspendida hasta que se resuelva la sucesión testamentaria. Se ordena investigación sobre posible fraude patrimonial». Ivette palideció. Martín sonrió. Afuera del juzgado, Lupita corrió hacia Soledad. Doña Lupe esperaba con una bolsa de pan dulce. «Ganamos, abuela». Soledad abrazó a la niña. «Sí, mi amor, ganamos». Pero Ramiro sabía que la guerra no había terminado. 6 meses. Tenían 6 meses para demostrar que merecían quedarse con ellos para siempre. Y esta vez no iban a fallar. El cuarto de la sacristía ya no parecía un refugio temporal. Ahora había dibujos de Lupita pegados en las paredes. La mochila de Mateo colgaba ordenada junto a la puerta, y en la mesa pequeña una foto enmarcada de Javier sonriendo. 6 meses habían pasado desde la audiencia, 6 meses de rutinas de risas, de pequeñas victorias. Ramiro seguía trabajando en la fonda, pero ahora Mateo lo acompañaba los sábados. El niño había aprendido a lavar platos, a barrer, a hacer nudos de albañil, y había empezado a hablar más, a sonreír más. Lupita ya no lloraba por las noches, dormía abrazada a su osito, pero también abrazada a Soledad. En la escuela, la maestra Carmen reportaba que la niña había mejorado en matemáticas y que había hecho 3 amigas. «Ya no es la misma niña asustada que llegó aquí», le dijo Carmen a Soledad una tarde. «Ahora canta en el recreo». Soledad sintió que el corazón se le llenaba de algo parecido a la paz. Una mañana de noviembre, Martín llegó a la parroquia con una sonrisa en el rostro. «Tengo noticias». Se sentó con Ramiro y Soledad en una banca del jardín. Sacó un documento de su portafolio. La investigación sobre Ivette terminó. Encontraron que falsificó documentos para vender la casa. Intentó hacerse pasar como única heredera, pero el testamento de Javier especifica que los bienes son para sus hijos. Ramiro cerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que la casa es legalmente de Mateo y Lupita. Y como ustedes son sus tutores legales, pueden administrarla. Ivette perdió todo derecho sobre la propiedad y enfrenta cargos penales. Soledad se llevó las manos al pecho. «Podemos regresar a la casa». Martín asintió. «En cuanto el juez firme la custodia permanente, mañana pueden mudarse». Esa noche doña Lupe organizó una cena en la fonda. Invitó a todos los vecinos que habían firmado la carta de apoyo. Don Esteban llevó tamales. Doña Rosa llevó agua de Jamaica. El padre Miguel bendijo la mesa. Mateo y Lupita corrían entre las mesas jugando con otros niños del barrio. Ramiro los observaba desde su silla con una cerveza sin alcohol en la mano. «¿En qué piensas?», preguntó Soledad. «En que no lo hicimos solos», respondió Ramiro. «Toda esta gente nos salvó». Soledad tomó su mano. «Y nosotros salvamos a los niños». A la mañana siguiente volvieron al juzgado. Esta vez no había tensión, solo un trámite final.
La jueza Herrera revisó los informes de seguimiento, los reportes escolares de Lupita, las evaluaciones psicológicas de Mateo, las visitas domiciliarias del DIF. Todo era positivo. Don Ramiro, doña Soledad, dijo la jueza. En mis 20 años como jueza familiar he visto muchos casos, pero pocos me han conmovido como este. Levantó el martillo. Se concede la custodia permanente de los menores Mateo y Lupita Castillo Silva a sus abuelos paternos, con todos los derechos y obligaciones que esto implica. El golpe del martillo resonó en la sala. Mateo abrazó a Ramiro. Lupita saltó a los brazos de Soledad. Afuera doña Lupe esperaba con globos. Ahora sí, dijo con lágrimas en los ojos. Ahora sí van a casa. Y por primera vez en mucho tiempo la palabra casa significaba algo más que 4 paredes. Significaba familia. Un año después de mudarse a la casa, el árbol de duraznos en el patio había florecido otra vez. Ramiro lo observaba desde la ventana de la cocina con una taza de café en la mano. Tenía 76 años ahora y sus manos seguían fuertes. Soledad preparaba el desayuno. Huevos con frijoles. Pan dulce de la panadería de doña Lupe. La radio sonaba bajito una canción de Juan Gabriel que a ella le gustaba. ¿Ya despertaron los niños?, preguntó Ramiro. Mateo ya está en el patio. Lupita todavía duerme un poquito más. Ramiro sonrió. Mateo había heredado su costumbre de levantarse temprano. Salió al patio. El niño, ahora de 9 años, estaba arreglando una bicicleta vieja que Ramiro le había regalado. Sus manos trabajaban con cuidado como si hubiera nacido sabiendo cómo arreglar cosas. Buenos días, abuelo. Buenos días, mijo. Ya casi la tienes. Casi. Solo me falta ajustar la cadena. Ramiro se agachó junto a él. Le mostró cómo tensar la cadena sin forzarla. Mateo aprendió en segundos. Eres bueno para esto, dijo Ramiro. Algún día vas a construir cosas más grandes. Mateo lo miró con ojos brillantes. Como tú, abuelo. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Javier habría estado orgulloso. Lupita bajó las escaleras corriendo con su uniforme escolar y su mochila llena de libros. Ahora tenía 7 años, y ya no era la niña asustada que había llegado a la iglesia. Era brillante, ruidosa, llena de vida. Abuela, hoy tengo examen de lectura. ¿Ya estudiaste? Sí. Anoche leí el cuento 3 veces. Soledad le dio un beso en la frente. Entonces, vas a sacar 10. Lupita sonrió y corrió hacia la mesa para desayunar. Después de llevar a los niños a la escuela, Soledad y Ramiro se sentaron en el porche de la casa, el mismo porche donde Javier había dado sus primeros pasos, donde habían celebrado cumpleaños, navidades, despedidas. A veces no puedo creer que lo logramos, dijo Soledad. Ramiro le tomó la mano. Lo logramos porque no nos rendimos, y porque no estábamos solos. En ese momento doña Lupe apareció con una bolsa de conchas. Buenos días, vecinos. Les traje el pan de hoy. Se sentó con ellos. Los 3 se quedaron en silencio disfrutando el sol de la mañana. «Saben», dijo doña Lupe, «ustedes le enseñaron algo importante a este barrio». «¿Qué cosa?» «Que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que te sostiene cuando todo se derrumba». Soledad sonrió. «Y a veces son los niños los que te salvan a ti». Esa tarde, cuando Mateo y Lupita regresaron de la escuela, Ramiro los reunió en el patio. Sacó una caja vieja del almacén. Dentro había herramientas, un martillo, una escuadra clavos, una cinta métrica. «Estas eran de su papá», dijo Ramiro, «y antes eran mías. Ahora son de ustedes». Mateo tomó el martillo con reverencia. Lupita acarició la cinta métrica como si fuera un tesoro. «Algún día van a construir algo con estas herramientas», dijo Ramiro. «Tal vez una casa, tal vez algo más grande, pero lo que construyan, háganlo con amor, porque eso es lo que dura». Mateo abrazó a su abuelo. «Te lo prometo, abuelo». Esa noche los 4 cenaron juntos en la mesa de la cocina. Había risas, había planes, había futuro. Y en la pared, junto a la foto de Javier Soledad, colgó una nueva, los 4 juntos frente a la casa. Una familia que el destino había roto y que el amor había vuelto a unir. Esta historia no es solo sobre 2 abuelos que recuperaron a sus nietos.
Es sobre algo más profundo. Ramiro y Soledad nos enseñaron 3 verdades que la sociedad moderna quiere que olvidemos. Primera, la edad no define tu poder. A los 75 años, cuando el mundo te dice que ya no sirves, que debes rendirte, ahí es cuando tu experiencia se convierte en tu arma. Ramiro construyó 30 casas. Esa sabiduría lo preparó para esta batalla. Segunda, la familia no siempre nace. A veces se elige. 50 familias firmaron esa carta sin obligación. Y esa familia elegida fue más fuerte que cualquier lazo de sangre roto. Tercera, el amor siempre gana, pero solo si luchas por él. Ramiro pudo rendirse. Soledad pudo quedarse llorando. Pero eligieron pelear. Día tras día, plato tras plato, firma tras firma. Y al final, el amor no solo ganó. Construyó un hogar donde antes solo había cenizas. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para luchar por lo que amas, déjanos un comentario con una palabra, la palabra que más te marcó de esta historia. Tu historia también merece ser escuchada.